Sean bienvenidos los que están aquí presentes, los que anhelan estar en este lugar desde el principio para poder adorar a Dios. Y bienvenidos también y bendiciones a todos los que están dispuestos para poder conectarse y los que posteriormente siempre están revisando nuestra transmisión como iglesia, siguiéndonos en nuestros estudios y en las predicaciones. Esta mañana vamos a continuar enfocados en la serie Estar en Cristo. Hemos llegado ya al punto de iniciar la sección con el tema beneficios de estar en Cristo. Así que quiero detenerme, quiero compartirle acerca de los beneficios de estar en Cristo, aunque en realidad solamente voy a compartir uno más. En la sesión pasada compartí 3. No sé si se recordarán, pero hablé acerca de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Al estar en Cristo no hay condenación. Pero si usted se aparta de Cristo, sí hay condenación. Si hay una vida que no está siendo guiada por el Espíritu, sino por la carne, lógicamente habrá condenación. Pero si usted está en Cristo, no hay ninguna condenación. Hay libertad, hay paz, hay perdón. El segundo beneficio que compartí fue que Dios nos lleva de triunfo en triunfo, y el triunfo es la celebración por una victoria alcanzada. Y me extendí mostrándole en la lógica que usted no puede tener un triunfo si no tiene una batalla. Es difícil pasar por la aflicción, la enfermedad, la necesidad, la dificultad, pero esa es la única forma de obtener una victoria. Y cuando usted obtiene la victoria, usted puede celebrar, porque triunfar es celebrar, triunfar no es vencer. No, triunfar es celebrar por la victoria que se ha alcanzado. Y el tercer beneficio que le compartí es que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Una enseñanza sumamente importante que el apóstol Pablo desarrolla a través de la carta del libro de Efesios, donde en el capítulo 1 él detalla una gran cantidad de elementos en los que nos vamos a continuar deteniendo. Y ahora nos vamos a detener en Efesios capítulo 1, verso 4, y prácticamente solamente voy a cubrir eso esta mañana. Porque es tanto el contenido o es tanta la profundidad que hay en esto, que yo no quiero simplemente como salir al paso y correr con la palabra de una manera superficial. No, tenemos que detenernos. Así que vamos a Efesios capítulo 1, verso 4, y ahí leemos lo siguiente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo, hermano, tiene 2 verdades fundamentales en las que tenemos que detenernos. Primero es que estamos escogidos en Cristo. Y segundo es que estamos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo es eso? Esto como que nos lleva al pensamiento con cierta razón, con cierta lógica, de que entonces Dios ya escogió a los que van a ser salvos. Y esa es una corriente o una doctrina de cierta ala evangélica con la cual nosotros no comulgamos, porque contradice muchos otros principios de la palabra de Dios, en los cuales Dios hace responsable al hombre por no creer, por no obedecer. Dios le da al hombre la libertad de escoger, como cuando en el Antiguo Testamento el Señor dice: he aquí le pongo la vida y la muerte, escojan la vida, pongo la bendición y la maldición, escojan. Entonces Dios pone al hombre, así como allá en el Edén, en una posición donde tiene que ejercer su libre albedrío, y el hombre tuvo que decidir si obedecía a Dios y no comía del árbol, o comía del árbol en desobediencia a Dios. Entonces hay mucho que hablar con respecto a este tema, lo voy a tocar prácticamente al final, pero vámonos enfocando en lo que el texto dice. Nos escogió en Él, y nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, la frase la fundación del mundo es equivalente a la creación del mundo material. O sea que Dios nos escogió en Cristo antes de la narración del Génesis.
Dios nos escogió en Cristo aún antes de crear los cielos y la tierra. En la Biblia nosotros encontramos dos términos similares o términos que incluyen esta declaración. Uno es precisamente el que estamos encontrando acá en Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. Y este significa que Dios hizo cosas aún antes de crear los cielos y la tierra naturales que nosotros conocemos. El otro término no incluye la palabra antes, sino que la fundación del mundo nada más. Y cuando se habla de la fundación del mundo, se relaciona con el libro de la vida del Cordero. Porque a partir de la fundación del mundo y de la creación de Adán, entonces comienza un registro de toda la humanidad en la cual están registrados todos aquellos que pertenecen a la vida, que pertenecen al pueblo de Dios. Así que usted encontrará en la Biblia las dos frases: antes de la fundación del mundo, que significa antes de la creación, antes de Génesis, antes de la narración de la creación de los cielos y la tierra, y va a encontrar la frase sola, la fundación del mundo, como un evento que tiene como inicio el que la tierra fue creada, el hombre fue puesto en el jardín del Edén, y a partir de ahí hay eventos relacionados con la redención. Ahora entonces nos vamos a detener en este entendimiento de que fuimos escogidos. Me encanta ese canto de los voceros de Cristo que dice: escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Ahora el asunto es que la Biblia habla de los escogidos. La Biblia enseña, es una doctrina bíblica, el de que existe un grupo de personas al cual se le puede llamar los escogidos. Pero la cuestión importante en la que tenemos que detenernos es: ¿y cómo es que fueron escogidos los escogidos? Y la respuesta está en este verso, porque este verso nos está diciendo que Dios nos escogió en Cristo, nos escogió en Él. De manera que tenemos que entender algo: en realidad el escogido es el Señor, y todos los que nos unimos a Él quedamos escogidos por causa de un plan que Dios echó a andar desde antes de la fundación del mundo. Déjenme explicárselo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 verso 18. Según la Biblia, el Cristo estaba preparado para redimir al hombre, es decir, para rescatarlo, para salvarlo. Y el hombre ni siquiera había sido creado todavía. El hombre ni siquiera había pecado. El hombre no había caído, porque no había sido creado los cielos y la tierra. Entonces esto nos remonta a antes de la fundación del mundo. Por eso es que la Biblia dice que uno se escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es que pudimos ser escogidos antes de la fundación del mundo? Antes de que el mundo fuera creado. ¿Cómo fue que fuimos escogidos? Según la doctrina de la predestinación, la de los calvinistas, es que Dios en su sabiduría escogió salvar a las personas conforme al ejercicio de su gracia y de su soberanía, y Él decidió dejar a otros que se condenen y que se pierdan. Pero según la Biblia hay un secreto que yo quiero que usted como iglesia entienda, valore, agradezca y que lo mueva a darle a Dios la gloria y la alabanza por siempre. Y es este. 1 de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fueron rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cuántos ya saben que han sido rescatados? Nosotros estábamos secuestrados, vendidos, esclavos de la muerte, del pecado, de la condenación, pero fuimos rescatados. Un precio fue pagado. Y bíblicamente la redención tiene que ver con pagar el precio del rescate. Como cuando alguien está secuestrado y demanda cierta cantidad de dinero, y entonces se paga el dinero por la libertad de esa persona. Entonces Pedro viene y explica: es que ustedes fueron liberados de su secuestrador, ustedes han sido rescatados, no con oro, no con plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué está diciendo Pedro aquí?
El rescate de nuestra vida costó la sangre de Jesús. No costó dinero, no costó riquezas materiales. Nosotros no fuimos rescatados con tesoros terrenales. Fuimos rescatados porque Jesús derramó su sangre. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Miren qué interesante. El mundo no había sido creado. El hombre no había sido creado ni puesto en el Edén. El hombre no había pecado. Pero Dios ya había, en su omnisciencia y en su sabiduría, ya había determinado echar a andar un plan para salvar al hombre que él iba a crear y que él sabía que el diablo iba a causar que cayera. Esto es como cuando se está esperando un bebé. Ya se tiene una fecha de nacimiento del bebé, se comienzan los arreglos del cuarto del bebé, o lo que sea, de la bebé, y a pintar y a comprar cosas para dar la bienvenida al bebé, porque hay una proyección hacia el futuro. La única gran diferencia aquí sería que el Señor lo hizo sin que hubiera creado al hombre. Quizás una comparación un poco más clara sería una pareja de recién casado. La esposa todavía no está embarazada, pero deciden este es el cuarto del bebé, y comienzan a arreglarlo y comienzan a pintarlo y a comprar cosas, y el bebé no aparece en años, y pasan años y no hay bebé, pero ya están listos esperando el bebé porque saben que algún día va a aparecer un bebé. Ahora, Dios no había creado los cielos ni la tierra, Dios no había creado al hombre, pero Dios ya sabía antes de la creación del hombre que el hombre había de caer en pecado, y Dios preparó la solución antes del problema. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Dios es un Dios que se anticipa. ¿Sabe? Dios ya sabía que el diablo provocaría la caída, y entonces Dios planeó levantar al hombre en Cristo arriba de los ángeles. Gócese por eso, hermano. Ahora, yo creo personalmente en que esta determinación de Dios de predestinar al Cordero, como dice el verso 20, estaba destinado desde antes. Jesucristo estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para morir, pero se manifestó en los postreros tiempos, o sea, en el momento ya que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. El Cordero fue predestinado desde antes de la fundación del mundo y se manifestó ya en el tiempo del Nuevo Testamento para llevar a cabo el plan de salvación, el plan de redención, de morir para poder salvar a todo aquel que en él cree. Entonces es interesante darnos cuenta cómo la palabra de Dios, un texto unido con otros, nos da el entendimiento, nos da la revelación, la comprensión de cómo Dios ha obrado. Y entonces la interpretación correcta es que el predestinado y el escogido es el Cristo. Y que todo aquel que se une al Cristo queda predestinado y queda escogido. Eso es un punto importante sobre cómo entender cómo es que Dios nos escogió. Porque la Biblia también dice, por medio del apóstol Pedro, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Entonces, ¿pero cómo fue que Dios nos escogió? Porque vio su buena vida, porque vio su moralidad, porque vio que usted tenía un corazón piadoso y temeroso. No, Dios nos escogió en Él. El escogido es Él. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que este fue un plan diseñado por Dios, valga la redundancia, un plan planeado por Dios, pensado por Dios antes de crear al hombre y de que el hombre cayera, uno entonces se da cuenta y puede entender, como claramente lo dice este texto, o sea que el Cristo ya estaba predestinado para morir y rescatar a la criatura que habría de caer y levantarlos a una posición arriba de los ángeles, porque ángeles caídos, o el diablo siendo un ángel caído, es el que habría de causar su caída. Entonces tenemos que verlo de esa manera, porque el texto de Efesios dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
Y el texto de 1 de Pedro 18 dice que Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Cristo ya estaba destinado para poder morir. Dios conocía por su omnisciencia y en su perfecta sabiduría lo que habría de suceder. Y yo creo que esto sucedió después de la rebelión del diablo. Porque dice la palabra de Dios que lo primero fue creado lo invisible, el mundo espiritual. Y dice que luego lo visible fue creado de las cosas que no se veían. O sea, hay un tiempo, pero no se puede medir porque es en la eternidad, donde Dios creó primero las cosas que no se ven. Principados, potestades, el reino. Dios creó todo el mundo invisible, todo el mundo espiritual. Se da la caída del diablo, la rebelión de la criatura más perfecta, más hermosa. Se da la rebelión en el cielo, una tercera parte de los ángeles le siguen. Y por causa de esa rebelión, ahora Dios determina hacer una creación totalmente diferente. Una creación a la que le da un cuerpo físico con necesidades naturales y físicas y lo coloca en un mundo material, lo coloca en un mundo físico. Y ahí comienza la historia con Adán. Y la palabra dice que fuimos creados un poco menor que los ángeles. Entonces Dios decide cambiar de escenario. Dios sale del escenario de lo espiritual, de lo invisible, al escenario natural, al material. Y comienza ese trato, esa relación con algo en mente. Él va a tener a un pueblo al cual Él va a glorificar, al cual Él va a ser participante de su naturaleza y los va a llamar hijos suyos. Contrario a la relación con los ángeles, porque a los ángeles jamás los ha llamado hijos. En la Biblia, en el libro de Job, se hace referencia a ellos como hijos, nada más en el sentido de que son parte de la creación de Dios, una creación más elevada. Y entonces dice la Escritura que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Él. Pero es como una referencia en cuanto a Dios como creador. Dios es Padre de Israel, Dios es Padre de los ángeles, Dios es Padre de toda la creación, Dios es Padre del Señor Jesucristo. Pero ahora, con respecto a nosotros, dice que por el espíritu de adopción, nosotros llamamos a Dios Abba Padre. Entonces Dios, ubíquese en los tiempos, Dios diseñó un plan cuando el hombre no había sido creado, no había caído, para levantar al hombre arriba de los ángeles y a esos hombres caídos, restaurados, Él les había de dar su naturaleza y los llamaría sus hijos. Entonces, entender ese plan nos ayuda a comprender que quien estaba escogido es Cristo. El predestinado era Cristo. Por lo tanto, nosotros, los que estamos en Cristo, somos los escogidos. Usted puede considerarse un escogido ahora, pero no porque Dios miró entre toda su familia y solo a usted le escogió y ha dejado a todos sus hermanos en incredulidad. No, sino porque el Evangelio le fue predicado, usted decidió creer en Cristo y cuando usted decidió creer en Él, se unió a Él. Y cuando usted se unió al Señor, usted fue insertado en el cuerpo de Cristo. Y ahora que usted está en Cristo, usted está escogido. Entonces, todos los beneficios que estamos estudiando sobre estar en Cristo vienen a nosotros y están disponibles precisamente por habernos unido al Señor. Y ahí es donde usted tiene que permanecer, como este canto que acabamos de terminar cantando. Allí permaneceré, permanezca en Cristo, hermano. Jesús dijo, permanezcan en mí. Es su responsabilidad permanecer en el Señor. Es su responsabilidad permanecer en la palabra. Es su responsabilidad permanecer en el temor de Dios. Es su responsabilidad permanecer en la fe. Vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Es su responsabilidad. Yo se lo voy a recordar mientras esté vivo. Yo no lo puedo hacer por usted. Yo voy a cumplir mi responsabilidad con la ayuda de Dios, de predicarle, confrontarlo, exhortarlo, animarlo, pero al final de usted depende que usted obedezca al Señor. Al final de usted depende que usted le crea al Señor, que usted busque al Señor. Porque como dije esta mañana, porque el Señor va a arrebatar a un pueblo para llevárselo a su presencia, si ese pueblo o parte de ese pueblo me anhelan estar en su presencia.
Es su responsabilidad. Entonces tenemos que entender y profundizar sobre esta realidad. Es que los que estamos en Cristo somos los escogidos. Por causa de estar conectados, de estar unidos al Señor, nosotros estamos en una posición de bendición. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando nosotros nos unimos a Cristo? ¿Qué sucede cuando nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo? Ahora nosotros quedamos predestinados para la transformación. Romanos capítulo 8, verso 29. Esta mañana nos enfocamos entonces en que somos escogidos porque nos unimos al escogido. Y Dios nos escogió en Él. Dios no nos escogió individualmente. Dios nos escogió en Él. Y ahora estamos unidos al que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para redimirnos. Ahora que estamos unidos a Él, ahora nosotros estamos predestinados para poder ser transformados. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús no llama hermanos a los ángeles. ¿Cuántos saben eso? Jesús no llama hermano a Miguel. Jesús no llama hermano a Gabriel. Jesús no llama hermano a ninguno de los ángeles. Ni siquiera a los querubines ni a los serafines que están allá todavía más cerca de la gloria de Dios. Dios no llama hermanos. Jesús no llama hermanos a ninguno de los ángeles. Pero ¿han encontrado ustedes el texto en la Biblia que dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos? Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el Hijo de Dios. Y ahora nosotros, por el Espíritu de Cristo en nosotros, por el Espíritu de adopción, por el nuevo nacimiento, también hemos sido hechos hijos de Dios. Porque es lo que la palabra dice en Juan 1:12, que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sepa que Dios lo hizo a usted un hijo de Dios. Sepa que usted está escogido porque se unió al escogido, y sepa que usted está predestinado por causa de estar unido a Cristo. ¿Predestinado para qué, hermano? Para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. O sea, estamos predestinados para ser glorificados. El apóstol Juan escribe que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste, también será manifestado, o nosotros seremos manifestados, porque le veremos cara a cara, tal como Él es. La iglesia tiene la esperanza de gloria en Cristo. Cristo es la esperanza de gloria para la iglesia. La esperanza de transformación, de ser redimidos, rescatados de este cuerpo. Ya fuimos redimidos de la muerte, del pecado, del poder del diablo. Ya fuimos redimidos. Pero el último enemigo es la muerte. Estamos esperando la redención de este cuerpo débil. Qué tremendo, hermano, cuando consideramos la debilidad en la vejez. Y cómo mucha gente sufre, ¿verdad? En la vejez. Tantas dolencias, las incapacidades, la pérdida de las habilidades. Qué tremenda la condición del ser humano en este cuerpo. Porque este cuerpo al final se convierte como en una prisión que limita al espíritu. Y que causa que el espíritu sufra. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Porque él hablaba de su inclinación al pecado, de sus deseos naturales y de la lucha que había en él, donde él quería hacer algo para agradar a Dios y terminaba haciendo lo que no agradaba a Dios. Y entonces nosotros, mientras vivimos en este cuerpo, estamos limitados de muchas maneras. Tenemos que seguir luchando con nuestras pasiones, nuestros malos pensamientos, por la influencia del ambiente en el cual pasamos más tiempo. Y por eso la importancia de reenfocarnos en la palabra, por eso la importancia de congregarnos, la importancia de la adoración, la alabanza, la importancia de poder tener ese anhelo, esa pasión por buscar la presencia de Dios, porque eso nos reenfoca fuera de este mundo. Eso nos ayuda a que cumplamos la palabra
que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero cuando el creyente, como mencionaba recientemente, como los que no están aquí ahora y vienen hasta el otro domingo, 15 días sin recibir palabra, 15 días sin estar en este deleite que tuvimos esta mañana de adoración. Yo no sé cómo los cristianos pueden vivir de esa manera. Y yo no sé cómo esperan que el Señor se manifieste en sus vidas si no anhelan su presencia. No sé. Es un asunto personal. Es un asunto de pasión. Es un asunto de entendimiento. Y al final usted tiene que tomar su decisión. O usted es como el fariseo Simón, que invitó al Señor a su casa, o usted es como la mujer que rompe el bote de alabastro y derrama sus lágrimas y se postra a los pies. Usted decide de qué lado de la historia está, hermano. Usted decide si simplemente invitar a Jesús a su casa y todavía tener sus reservas con respecto a la dignidad de Él, diciendo, si fuera profeta supiera qué clase de mujer le está tocando. Sí, tiene una relación con Jesús, confía en Jesús, pero así de lejos. ¿Está usted de lejos o siguiendo al Señor de cerca? ¿Está usted a los pies del Señor? ¿O usted está así como guardando la distancia porque su agenda está tan ocupada? Es su decisión. Yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Lo único que puedo hacer es tratar de confrontarlo. Lo único que puedo hacer es tratar de reconvenirlo hasta que usted entienda. Y usted tiene que cambiar su agenda. Porque si Jesús es su Señor, entonces Él es el dueño, Él es el amo, Él es el soberano de su tiempo, de su vida, de sus habilidades, de sus posesiones. Y nada es suyo, todo le pertenece a Él. Pero es una decisión personal. Ahora, si nosotros entendemos que unidos a Él estamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, entonces nuestro entendimiento tiene que enriquecerse en el sentido de que Dios no solamente nos ha llamado a su gloria, sino que también nos quiere hacer participantes de su gloria. Eso fue lo que Jesús oró. La gloria que tú me has dado, yo se la he dado. Hablando de la presencia, hablando del Espíritu Santo, el glorioso Espíritu de Dios. Dios no solamente quiere, hermano, levantar un campo de refugiados. Dios quiere transformarnos para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y así como los padres amorosos y con la actitud correcta, porque hay quienes no son tan amorosos ni tienen la actitud correcta, así como los padres amorosos, ocupo el ejemplo de una madre con su niña que la peina, la asea, la arregla, la viste bien bonita, le estira el vestidito y arregla todo, le pone sus chonguitas, sus florcitas, su ganchito, porque hay otras que la pobre niña toda careta, la pobre niña toda tostada, el vestido todo sucio, porque haciendo esa diferencia, Dios como Padre quiere hacernos participantes de su gloria. Porque cuando Él nos hace a nosotros participantes de su gloria, entonces nosotros somos causa de gloria para Él. Por eso Dios no nos puede dejar, hermanos, en la enfermedad, en la debilidad, en la ignorancia. Óigame, Dios no puede hacer eso, porque eso no glorifica su nombre. Dios nos hace partícipes de su gloria, porque al mostrar su gloria sobre nosotros, pecadores, enemigos de Él, condenados, enemigos, al mostrar su gloria en nosotros, eso es causa de gloria para Él. Porque entonces podemos decir entre nosotros, mira las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y Dios puede recibir la gloria y la alabanza, y los ángeles alegrarse de ver la grandeza del amor de Dios, rescatando pecadores indignos. Entonces Dios, en una palabra, nos ha predestinado en Cristo. No es que a usted Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, porque como Él es Dios y Él es soberano y Él nadie le puede decir nada, Él puso un nombre y escogió, hizo una lista de nombres y Él se va encargando de que el libreto se vaya desarrollando y Él escogió a los que van a ser salvos y pobrecitos los otros condenados, porque a ellos Dios no los escogió. La doctrina de la predestinación se enfoca de esa manera y tiene un propósito bueno en su origen, y es este. ¿Y quién puede resistir la voluntad de Dios? O sea, si Dios no puede hacer todo lo que Él quiere, no es Dios. Pero este no deja de ser un análisis lógico
en la lógica humana. Y no tiene mucho sentido, porque si Dios ya escogió a los que van a ser salvos, y Dios ya escogió a los que Él va a dejar condenados, entonces ¿por qué Dios reprende? ¿Por qué Dios reprocha la dureza del corazón? ¿Por qué Dios va a estar tratando con los rebeldes como hizo con Israel, mandándoles a los profetas para reconvenirlos, para poder hacerlos volver de su mal camino, invitándolos, volveos a mí, dice el Señor, mejorad vuestros caminos, dice el Señor, vengan a mí los que están sedientos, si sus pecados fueran rojos los voy a hacer como la blanca lana? ¿Por qué Dios va a estar invitando a alguien que no puede tomar la decisión de aceptar la invitación? ¿Me estoy dando a entender? Si Dios ya escogió lo que Él va a salvar y ya escogió lo que Él no va a salvar, entonces ¿para qué estarle reprochando la dureza del corazón? ¿Para qué estar reprochando la incredulidad? Si Él escogió a los que van a creer y a los que no van a creer. Por cierto, la doctrina de la predestinación, los calvinistas sostienen esto, que para que alguien crea, Dios lo hace nacer de nuevo primero. Oiga, qué curioso. Lo que yo creo por la palabra es al revés. Cuando yo creo, entonces nazco de nuevo. Pero la doctrina calvinista, la doctrina de la predestinación sostiene que Dios ya escogió los que han de ser salvos. Dios ya dejó la condenación a los pobrecitos que Él no quiso salvar. Y entonces lo que Dios hace es que Dios hace nacer de nuevo por su espíritu a la persona para que entonces crean. Y nadie que Dios no haya escogido puede creer. Y entonces, ¿por qué Dios va a reprochar o va a inculpar a alguien la dureza del corazón y la desobediencia? ¿Por qué Dios los va a llamar pueblo rebelde si Él mismo lo dejó en rebeldía? Es un asunto interesante de examinar, que lo hacemos en el Instituto Bíblico. Y después digamos la doctrina de la predestinación. Y aquí yo solamente quiero establecer en esta verdad. El Cordero, Jesucristo, fue destinado desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros. Pero se manifestó en lo que nosotros conocemos como el tiempo del Nuevo Testamento. Ahora, unidos a Él, nosotros somos escogidos, porque el texto dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Ahora que estamos unidos a Él, estamos predestinados. Hay un destino. ¿Cuál es ese destino? Ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Cuál es nuestro destino? La glorificación, la transformación del cuerpo. El ser participantes de su gloria, para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, muchos de nosotros nos ha pasado. Usted estará en un lado o en el otro. Que dentro de la familia, varios hermanos, varias hermanas, pero hay unos que no se parecen. No sé si usted o los otros fueron los que tuvieron que aceptar o a los que se les molestaba diciéndole, si a vos te recogieron, hermano. Yo vi me acuerdo en la puerta, vino una viejita, dejó la canasta y se fue. Porque como no se parecen, y entonces resulta que hay hermanas así con un buen porte, una nariz así bien refinada, bien elegante, y hay otras que no mucho, ¿verdad? Hay unos hermanos así que bien elegantes, buena presencia, y hay otros que no tanto. Y entonces como que no todas las familias son igual de gloriosos. ¿Por qué estoy ocupando ese ejemplo natural? Porque en lo espiritual Dios quiere que todos seamos participantes de la gloria de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros, mis amados hermanos, quedamos en la posición de escogidos y predestinados para ser glorificados por causa de ser parte del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos predestinados para ser hechos conforme a la gloria que el Señor tiene. Nosotros estamos predestinados para que nuestro cuerpo sea transformado y que esto mortal se vista de inmortalidad. Esto débil se vista de poder, esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Estamos predestinados para eso. Estamos escogidos en Cristo. Regresemos al texto, Efesios 1:4, porque Él nos escogió con un propósito. Él nos escogió con un propósito. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él
Nos escogió en Él. Usted tiene que decir: Padre, gracias por escogerme en Cristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Número 1, entonces, nos escogió en Él. Número 2, lo hizo antes de crear el mundo físico. Pero número 3, hubo una finalidad: para que fuéramos santos y estar delante de Él. Para que fuésemos santos. Porque antes no éramos santos. Santo significa apartado, consagrado, dedicado, pero también significa limpio. Solo aplicado a Dios significa perfecto. Dios es el único perfecto. Él es santo, perfectamente santo. Los utensilios, las cosas, los instrumentos y las personas somos santos, somos santificados en el sentido de apartados, consagrados para Dios. El grupo de alabanza es un grupo de santos, consagrados, apartados para ejecutar música y cantar para la gloria de Dios. Ellos no pueden estar allá en la zona rosa del día viernes en sábado. Ellos no pueden estar allá en el Paseo del Carmen hoy por la tarde. Digan amén, hermanos. El grupo de alabanza está consagrado, apartado, dedicado para Dios. Han sido limpiados para la gloria de Dios. Entonces Dios nos escogió en Cristo con un propósito. Y ese propósito es la santidad o la santificación de la cual nosotros somos hechos parte. Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él nos habla de comunión. Porque usted podría ser santo sin mancha, pero Dios sigue en su trono y en su reino, y nosotros aquí, sabiendo que hay un Dios que es santo perfectamente, pero no nos permite acercarnos a su presencia. Pero ¿qué dice el texto? Delante de Él. Y según la Biblia en Isaías, sus siervos andarán delante de Él y verán su rostro. Según la palabra de Dios, son bienaventurados los que entran por las puertas de la Nueva Jerusalén, porque verán el rostro del Señor. Veremos a Jesucristo en su gloria, porque Dios es invisible. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Veremos la gloria del Señor, seremos participantes de su gloria, estaremos en su gloria y estaremos en su presencia. Entonces nosotros estamos escogidos con un propósito: el participar de su santidad y el tener comunión con Él. Entendamos esta mañana, iglesia, que es unidos a Cristo que nosotros somos santificados. Es unidos a Cristo que nosotros tenemos comunión con Dios. Por eso, cuando nos continuamos deteniendo en todos estos principios conectados con la doctrina de estar en Cristo, más adelante, siempre en la carta de Efesios, vamos a encontrar siempre frases que nos hablan de estar en Él y de beneficios que están conectados únicamente por habernos unido al Señor y de tener acceso a Él, de estar cerca de Él, porque dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y que estamos sentados juntamente con Cristo. Entonces la comunión con Dios, la santidad, la santificación, la limpieza, el perdón, también son parte de los beneficios escondidos aquí, relacionados con haber sido escogido. Ahora, yo quiero enfatizar esto, hermano. Quiero enfatizar realmente esto lo suficiente. Dios nos escogió en Él, no sin Él, no fuera de Él. Dios nos escogió en Él. Entonces, ser un escogido, bíblicamente bajo la doctrina de estar en Él, de aceptar la invitación de vengan a mí los que están trabajados y cargados, creen en Dios, crean también en mí. Enfocados en toda la doctrina bíblica, donde Dios invita al hombre a acercarse. Enfocados en toda la doctrina bíblica, donde Dios quiere que el hombre escoja, que el hombre decida. Y donde también encontramos que Dios reprocha la incredulidad, la dureza del corazón. Dios reprende, Dios amonesta.
enfocados en toda esa doctrina, entendemos algo. Dios le da la oportunidad al ser humano de creer, y por eso la importancia de que usted predique el evangelio a la gente. Porque ¿cómo van a creer en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo van a oír si usted no les predica? Entonces es importante presentarles el evangelio. Es importante anunciarles el reino. Es importante hacerles saber que en ningún otro nombre hay perdón de pecados. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero la gente tiene que saberlo. La gente tiene que saber que Monseñor Romero no va a hacer nada por ellos. Que ni siquiera puede vivir. Y que lo más probable es que está condenado por la idolatría y por toda la condición religiosa que él representaba y por todo el engaño y la mentira. La gente tiene que saber que María no puede salvarlos. La gente tiene que escuchar que hay un nombre que es sobre todo nombre. La gente tiene que escuchar que el Cordero fue el que derramó su sangre por ellos. La gente tiene que saber, solo hay una puerta, solo hay un camino, solo hay un testigo verdadero. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el que estuvo muerto pero que vive y tiene la llave del infierno y de la muerte. La gente tiene que saber esa verdad. La gente tiene que tener la oportunidad de creer. Y cuando crean, van a quedar unidos a aquel que estaba predestinado desde antes de la creación del mundo para morir por nosotros. Y van a quedar predestinados para ser glorificados, para ser adoptados como hijos, para entrar en la gloria y ser participantes de la gloria de Dios. Ser un escogido no depende de la voluntad de Dios, como dicen los calvinistas. Depende de que la gente no endurezca su corazón, entre tanto se dice hoy. Depende de que la gente tome la decisión de creer, como Pablo le dijo, no sé si a Festo, a Agripa, ¿crees? Yo sé que crees, le dijo. Ya casi me estás convenciendo, le dijo. Por poco me persuado, le digo, de que sea un cristiano. Y Pablo le dijo, ya quisiera que fueras lo que yo soy, sin cadenas. Un creyente, un seguidor, un discípulo, una persona enamorada, apasionada, dispuesta a dar su vida por el Señor, no como los cristianos domingueros. No, una persona que sabía que su vida le pertenecía a Él, una persona que por causa de su entrega, por causa de su comunión, Dios le concede llevarlo al tercer cielo. Mientras usted anda por aquí arrastrando los pies diciendo, yo le voy a decir a la gente que Dios les hable, a mí que nunca me ha hablado. ¿Y cómo le va a hablar si usted no lee la palabra? ¿Y cómo Dios se va a revelar a su vida si usted no quiere estar aquí en la adoración y en la alabanza? ¿Cómo Dios se va a revelar y se va a manifestar en usted si usted está igual que Pedro cuando negó al Señor siguiéndolo de lejos? Reciba la amonestación que el mismo Señor hizo. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Vuelvas a su primer amor, hermano. Su primer amor, perdónenme, no es su mujer, no es su esposo, no son sus hijos, debe ser el Señor, porque Cristo está. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Sabe? Puede hacer que sus hijos le reprochen y le digan a usted de que usted dedicó más tiempo a la iglesia, al ministerio. Puede hacer que sus hijos le reprochen a usted la vida religiosa que le quiso enseñar o transmitir. Pero puede hacer que el otro lado de la moneda sea que usted se pueda parar con la libertad moral de mirarlos a los ojos y decirles, te he mostrado que el primer amor de un hombre o de una mujer tiene que ser el Dios Todopoderoso. No los hijos, no un novio, no una mujer, no una casa, no las riquezas, no las cosas, sino el Dios de los cielos, el cual nos amó y entregó lo más precioso que era a su Hijo. Y si Él no escatimó ni aún dar a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Pero ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo recibimos? Porque Dios dio el primer paso en mostrar su amor, pero nosotros no estamos respondiendo al amor de Él. Seguimos afanados, seguimos ocupados. Aunque la instrucción del Señor fue buscar primeramente el reino, buscamos otras cosas primero, nuestra comodidad. Mire, el texto de excusas yo lo he oído un montón. Eso es entre usted y Dios. Que usted se va al mercado primero, que usted ese día lava, que usted solo ese día se levanta tarde, no me importa. ¿Cuál es su excusa? Pero sí, como un padre
reconvendría a sus hijos que están en mal camino, como iglesia, yo quiero hacerle ver, usted no está haciendo bien, no está haciendo bien las cosas. Si no hay pasión por la presencia de Dios, no espere que Él venga a visitarlo. Si no hay una búsqueda por su rostro, no espere que cuando usted esté en la angustia, Él corra y se apresure a socorrerlo. Porque este es un asunto de todos los días. Es un asunto de fe. Es un asunto de dependencia continua. Así que volviendo al tema, ser un escogido no depende de la voluntad de Dios ni de obras nuestras. Ser un escogido depende de nuestra fe en Cristo, de nuestra fe en el predestinado, en el escogido. ¿Cómo le puedo probar esto? Le explico lo siguiente. ¿Por qué la palabra dice que aún los escogidos pueden ser engañados? Porque en la lógica, si alguien ha sido escogido por Dios para ser salvo y este ha sido dejado por Dios a la condenación, ¿por qué los escogidos van a ser engañados si Dios los escogió para ser escogidos y ser salvos? Entonces no tiene sentido que la palabra diga, y engañarán si fuere posible a los escogidos. Ahora, si usted es un escogido porque usted creyó en Cristo, si usted es un escogido porque usted fue hecho parte del cuerpo de Cristo, pero se desligó de la fe, se aparta, desobedece, deja de creer, se enfría, se convierte en un tibio, entonces tiene sentido que usted sea engañado, que usted termine apartado de Dios, que usted termine lejos de Dios. Por otro lado, porque la palabra dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque el evangelio se predica, se invita, se le enseña a la gente. Se trata de hacerle comprender a la gente el sacrificio de Cristo, el propósito de la muerte. Él no murió por la verdad porque Él era la verdad. Él murió por nuestros pecados, como dijo el apóstol Pablo. Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y Él volverá. Y la gente tiene que creer que Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Es una decisión. Yo creo que Él es el Señor. Yo creo que Él está vivo. Yo creo que Él volverá. Y yo creo que yo puedo y quiero vivir bajo su señorío y bajo su autoridad. Entonces la gente es llamada, pero los escogidos son pocos, porque los escogidos son los que quedan insertados en Cristo, los que estamos en Cristo. Entonces hay un gran error en la predestinación al sostener que Dios ya escogió a quien salvar y a quien dejar en la condenación. Porque lo que es bíblicamente correcto es que el Cristo, el Cordero, estaba predestinado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía el plan para la redención. Ahora déjenme explicarle esto para concluir de esta manera. Vamos a ver, hermano Tepa, venga por favor. Ven Salvador, venga hermano Daniel. Venga hermano Daniel. Ven Miguel. Frank, vengan aquí adelante. Vengan aquí adelante. Vengan hermano Eber. 2, 3, 4, 5. Hermano Eber. Venga hermano Eber. Que se venga también hermano Eber. 1, 2, 3, 4, 5. Quiero mostrarles con una lección objetiva cómo es esto de estar unidos a Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venite, Marcelo. Te voy a hacer famoso y van a llevar hasta China, Alemania, Francia, Italia. Ok, vamos a hacer, para terminar, una lección objetiva de lo que significa estar en Cristo. Venite aquí a la par en medio, Marcelo, a la parte de Frank. Ok. Esta es la forma que quiero enseñarles cómo es que la Biblia nos presenta lo que es estar en Cristo. Quiero formar dos equipos. No importa de cuánto sea. Quiero que Frank venga para acá. Y Marcelo sube acá, al otro lado.
Ahora ustedes júntense y hermanos, hagan un círculo. Hagan un círculo ustedes. Hagan un círculo. Ahora, yo quiero formar dos equipos. Un equipo va a estar con Frank, otro equipo va a estar con Marcelo. Y les voy a mandar a hacer algo durante todo el mes de diciembre. Todo el mes de diciembre. Entonces, independientemente de cuántos, para qué lado o para cuál otra parte, platiquen ahí acerca de qué piensan sobre Marcelo, qué piensan sobre Frank como líder. Platiquen ahí en el interior con él. Traten de convencer unos a otros a hacer que sigamos a Frank. O nos vamos con Marcelo. Es que este Marcelo es entretenido, ¿verdad? Es que este Frank se fue de la iglesia, hombre. Pero ya regresó, ¿verdad? Ya dio frutos. Y entonces yo quiero que independientemente de lo que hayan hablado o hayan pensado, quiero que se vayan todos para aquellas gradas. Todos vayan para aquellas gradas. Marcelo, ven para acá. Ven para acá. Ok, ahora rápidamente, porque vamos a concluir y luego el alabanza sube después de que haga esta exposición. Un paso más al frente, Marcelo, por si acaso. Ahí, un paso más al frente, viéndome a mí. Un paso más al frente. Ok. Venga uno por uno y dependiendo a quién hayan decidido seguir, colóquense detrás. No me importa detrás de quién, ni cuántos, ni cómo. Vamos, rápido. Aquí, por acá, por allá. Colóquense detrás de quien decidieron seguir. Todo el mes de diciembre van a trabajar bajo su orden. Lo que él diga, dale la palabra. Y así que piensen a quién van a seguir. Muy bien. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y aún los escogidos pueden ser engañados de manera que al final son menos los que van a alcanzar a entrar en la gloria. Por eso el Señor Jesús dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Ahora yo quiero que entiendan esto. La forma en que Dios ha actuado en nuestra vida y en la que Dios ha revelado lo que Él quiere hacer para salvar al ser humano es algo como esto. Hubo una decisión de ellos, platicar, no sé qué hablar, algunos oyeron, otros no oyeron, pero resulta que Marcelo representa a mi escogido. Aquí está. Y todos los que escogieron a Marcelo son escogidos. Pongan la cabeza. Pongan la cabeza. Ustedes no están escogidos. A la condenación eterna. Hacedores de matar. Quiero que entiendan esto. El que decide escoger al escogido, queda escogido. Vengan a tratar. Queda escogido. Y al quedar unido al escogido, todos los beneficios que él tiene, la gloria que le pertenece a él, la riqueza, la posición, todo le pertenece a ellos. Entonces nuestra identidad es cambiada por causa de unirnos al escogido. Y de esa manera es que sucede con Cristo. Cuando nosotros escogemos al Señor, escogemos seguir a Cristo. Pónganse aquí al frente, muchachos, para que tomen la foto así. Este es el grupo de los escogidos, aquí al frente. Cuando nosotros decidimos escoger a Cristo, el grupo de Alabanza Azul, por favor, hermano Oscar, quedamos escogidos. Y entonces la gloria de Dios se puede manifestar en nuestra vida. Y entonces las bendiciones de Dios están disponibles en nuestra vida. La riqueza de Dios. Porque si el Señor no escatimó ni aún la vida de su propio Hijo, ¿cómo Él no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Y
Y entonces las bendiciones dependen de nuestra relación con Dios, nuestra identidad, nuestra gloria, nuestra apariencia depende de habernos unido al escogido. Ustedes por no estar escogidos, apartados de mí. Podéis iros vosotros también. Yo me quedo con los escogidos. Quiero avanzar. En Cristo están escondidos todos los tesoros. Es en Cristo que tenemos acceso a las bendiciones. Por causa de estar en Cristo, las bendiciones están disponibles. Esta camiseta representa la nueva identidad. Esta bolsa aquí representa el acceso a las riquezas de Dios, a las bendiciones de Dios. Busque algo que le quede ahí realmente. Saque. Y busque ahí algo que le quede realmente, según su talla. Sáquelo y mire qué tamaño es. Está muy chiquito. Tú puedes ir también. Y tú pones los brazos así como que dice, pueden tomar de lo mío. Poner las manos así. Siéntelo. Eso sí. Pueden tomar de lo mío. Pueden tomar de mis riquezas. Lo que le estamos diciendo. Agarren más. Si encuentran dos está bien, dos pueden ser suyos. Si encuentran tres, pues también tres. Dice la palabra de Dios que de su gracia tomamos todos. ¿Pero quién es todo? Los escogidos. Los que estamos unidos a Él. Tomen lo que les sirve, tomen lo que quieran. Dios hace disponibles las bendiciones para nuestra vida. Porque estamos unidos a Cristo. Dios pone sus riquezas, su gloria, su poder, su sabiduría. Porque estamos unidos a Cristo. Ahora el asunto de la clave es seguir a Cristo. Marcelo, bájate y tus seguidores te van a seguir donde quiera que tú vas. Ellos vienen contigo. Síganlo y llévense la voz de la riqueza. Y Miguel te vuelves a seguir ya transformado. Gloria a Dios. Póngase de pie. Yo espero que usted esta mañana entienda. De alguna manera, quizá como nunca antes, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que usted entienda esta mañana que si usted escogió a Cristo, usted quedó escogido. Si usted escogió a Jesús, usted también tiene que escoger permanecer en Él. Es su decisión. Usted fue escogido para ser limpiado, para ser perdonado, para ser adoptado. Usted fue escogido para poder tener comunión con Él. Ahora depende de usted retener y mantener esa comunión con Él. Oramos. Padre, te damos las gracias por revelarte en nuestra vida, por atraernos, por darnos entendimiento. Padre, gracias en el nombre de Jesús por la sangre derramada, por tu obra en nuestra vida, por tu paciencia, porque años y años hemos visto tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, tu gracia. Haga su gloria y bendiga al Señor esta mañana. Años y años de experimentar tu paciencia, Señor. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, has sido misericordioso, nos has guardado, nos has sostenido y solamente podemos darte las gracias. Solamente podemos adorarte, bendecirte, cantar de tu amor, de tu poder, de tus maravillas, de tu gloria. No es suficiente. No es suficiente. Pero Señor, con un corazón agradecido venimos delante de ti para adorarte, para honrarte, para darte gloria, para darte honor a ti, porque tú la mereces.
Solo tú lo llenas todo. Solo tú puedes saciar nuestra alma. Revélate, manifiéstate, glorifícate en medio de tu palabra, vivificando el corazón quebrantado. Manifiéstate, Señor, a favor de tus hijos. Oh Dios, tu misericordia continúa manifestando, continúa obrando, dando pan al que come, semillas de cielo, levantando al caído. Padre, glorifícate, despertando a tu pueblo. Glorifícate, Señor, avivando tu obra en medio de los tiempos. Glorifícate, Rey, en todos aquellos que claman. Venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad. Glorifícate en medio de la iglesia que te teme, que te espera, que te sigue, que te sirve. Sé tú, Señor, soltando ataduras, rompiendo cadenas, abriendo puertas de la cautividad, de la cárcel. Sé tú, oh Dios, obrando restauración. Sé tú, Señor, manifestando esa bondad. Tú te deleitas en hacer misericordia, que no nos paga conforme a nuestras obras, que has pasado por alto los tiempos de ignorancia, de iniquidad. Glorifícate en este pueblo. Despierta a los hombres, levanta a los hombres, Señor, como cabezas de hogar, como sacerdotes. Levanta, Señor, a los hombres, a los que duermen. Levanta a los valientes, levanta a los edificadores. Muéstrales el camino por el cual deben de andar, Señor. Ordena sus pasos, ordena sus pensamientos. Padre, yo clamo a ti que se desbarata toda trampa, toda maquinación del diablo, toda desviación que está impidiendo que avancen hacia tu propósito, Señor. Ayúdales a poner la mirada en ti. Atráelos con cuerdas de amor. Atráeme y correremos en pos de ti, Señor. Levanta a las mujeres. Fortalécelas. Vivifícalas. Obra en sus vidas. Ese carácter, esa firmeza, esa piedad, ese temor, esa gracia por tu Espíritu Santo. Obra, Señor, en nuestras vidas. Obra en el corazón de los jóvenes. Obra en nuestra vida, Señor, de manera que el Espíritu Santo cause un santo temor de ti, un anhelo por tu presencia, un anhelo por tu palabra. Glorifícate, Señor. Señor, responde el amor de tus hijos. Obra milagros de sanidad.
provisión física para mí. Padre, abre puertas. Tus hijos, tu pueblo, esperan a ti. Hay algunos, Señor, esperando oportunidades de trabajo, esperando que una puerta se abra. Padre, tú gobiernas, tú dominas sobre todo. Clamamos a ti, que tu poder, tu misericordia, tu gracia se manifieste. Glorifica. Se está abriendo camino donde no hay. Se está bendiciendo tu pueblo, manifestando tu presencia y tu gracia en su vida. En el nombre de Jesús, corremos a ti una vez más esta mañana. Nos abandonamos en ti, esperamos en ti, Señor, porque sabemos que en ti estamos completos, que en ti estamos seguros. Gracias. Gracias por todo el bien y por tu obra a favor nuestro hasta el día de hoy. Y Padre, gracias por tu pensamiento de paz y de bien para nuestra vida. Gracias por enviar tu socorro desde Sion. Gracias por enviar tu ayuda. Gracias, Padre, por tu fidelidad, porque tienes cuidado de nosotros, por bendecir la obra en nuestras manos. Gracias, Padre. Gracias por reprender al devorador por nosotros, por abrir ventanas en los cielos y enviar bendición sobreabundante. Gracias por restituir lo que se comió la oruga, el revolotón, la langosta. Gracias porque tú eres el Dios que restituye, el Dios que da fuerza al que no tiene ninguna. Gracias, Padre. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza en el nombre de Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador.